Compañeros, bienvenidos a esta capacitación orientada a nuestros supervisores de protección. Capacitación en supervisión. Objetivos de la presente capacitación. Nuestros supervisores al término de esta capacitación van a tener los conocimientos necesarios para realizar una efectiva supervisión, conocer la importancia de la supervisión, algunos métodos relacionados a la supervisión y mejorar el sistema de supervisión en base al sistema de mejora continua. Continuamos revisando este concepto de supervisión eficaz. ¿Qué cosa es una supervisión eficaz o qué cosa es un supervisor eficaz? Entonces, un supervisor eficaz es aquella persona que ejerce cierto liderazgo con el personal que está a su cargo, ¿no? Y hace que estas personas realicen cosas, ¿sí? Es la forma de cómo poder tener el control de las actividades de nuestros colaboradores. En este concepto, entonces, nos gatilla un punto muy importante, que el recurso más importante de toda empresa es el factor humano. El recurso más importante de toda actividad siempre va a ser el hombre que realiza la actividad. En ese contexto, ¿no? Solo se puede hacer una supervisión eficaz el personal que está efectivamente capacitado y tiene las competencias necesarias para realizar una supervisión de manera eficaz. Tiene que conocer los principios del liderazgo, qué cosa es ser un líder, cómo logro yo como líder hacer que los demás o que mis colaboradores realicen cosas, no por presión, sino más bien por convicción, que vengan a trabajar y que lleguen a su trabajo, a la zona donde le toca realizar sus actividades, de una manera proactiva, diligente. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, los líderes de la organización, los líderes de la empresa, ¿no? Desarrollar este sistema de liderazgo para poder, después de ello, hacer una supervisión eficaz, controlar las actividades que realizan nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, el supervisor eficaz es todo aquel que tiene un liderazgo con respecto a sus colaboradores. Es el que tiene la responsabilidad de supervisar, ¿no? De la forma en cómo realiza sus actividades, cómo se conduce el personal que está a su cargo. Entonces, la supervisión eficaz es todo el control que los supervisores podemos efectuar hacia nuestros colaboradores orientados a un sistema de liderazgo. Vamos a revisar algunos de los objetivos del supervisor. Nos dicen que algunos de los objetivos del supervisor es contribuir al logro de las metas de la organización. En ese contexto, los supervisores no pueden ir dando órdenes e indicaciones y orientando a su personal si no sabemos qué cosa es lo que queremos lograr o a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a realizar o cómo lo vamos a conseguir. Nos dice que tenemos que lograr la máxima eficiencia del personal a su cargo. ¿Cómo podemos llegar a cumplir este objetivo? Liderando a nuestro personal de buena forma, llegando a hacer que el personal, cuando ingrese a hacer sus actividades diarias, lo haga de manera eficiente, positiva, que vengan a trabajar por convicción, con ganas de querer hacer las cosas, con ganas de desarrollar sus actividades. Y todo esto se consigue a través del liderazgo que nuestros supervisores tienen que ejercer. Recordemos que el liderazgo es la capacidad del líder de hacer que su personal realice actividades o que realice algunas cosas. Otro de los objetivos como supervisor es mantener
las mejores relaciones entre el personal. Esto quiere decir que tiene que mantener un clima laboral adecuado para que el colaborador realice su trabajo de buena forma. ¿En qué consiste el trabajo del supervisor? Nos dice que debe establecer un clima favorable de relaciones humanas entre sus colaboradores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene que tener cierta condición especial para poder tratar a todos los colaboradores sin llegar al enfrentamiento, a las llamadas de atención muy subidas de tono, ¿no? Y a tener paciencia y cierta perseverancia para poder adoctrinar a sus colaboradores en buen sentido. Dice que utiliza la actitud de cada colaborador y lo impulsa a tener un mejor desempeño. ¿Cómo desarrolla esto? ¿Cómo hace que esto suceda? Nosotros los supervisores tenemos que observar a nuestros colaboradores, ver cómo desarrollan su trabajo, escucharlos, para poder saber qué es lo que ellos sienten y lo que ellos piensan con respecto al desarrollo de su actividad, de su trabajo. Es ahí donde vamos a entender qué es lo que a ellos les motiva para poder desarrollar mejor su trabajo y por ende tener un mejor desempeño en conjunto. Nos dice que el supervisor tiene que interpretar y aplicar las normas de la empresa, las especificaciones y las órdenes de trabajo. Esto, estimados supervisores, es correcto. No podemos estar haciendo una actividad sin contemplar las normas de la empresa, las normas de nuestros clientes, las especificaciones, ¿no? Las órdenes que nos han dado, los procedimientos establecidos y todo el marco normativo de la ley, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar en base a las normas, procedimientos, instructivos, órdenes de trabajo, consignas específicas que nos dan nuestros clientes para poder desarrollar un trabajo, ¿no? Y poder alcanzar el propósito de lo que es trabajar o desarrollar el trabajo de supervisión. Otro de los puntos que nos dice es que debemos entrenar a nuestros colaboradores y dar instrucciones al personal antiguo para que trabajen con seguridad y eficiencia. Aquí entre nosotros, aquí conversando abiertamente y haciendo un paréntesis, ¿realmente entrenamos nosotros a nuestros colaboradores cuando recién llegan? ¿O esperamos que el personal antiguo le dé alguna indicación para que puedan hacer su trabajo? ¿Acompañamos a nuestros colaboradores recién llegados en el desarrollo de su trabajo? Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que instruirlos, que entrenarlos para que ellos puedan desarrollar su actividad con eficacia. Tienen que asesorar y disciplinar a los colaboradores. ¿Cómo es que asesoramos? Cuando el colaborador voltea ante alguna duda y la figura del líder que ellos ven tiene que ser el del supervisor, con las competencias necesarias para poder asesorar y decirle: sí, este trabajo que estás realizando de esta forma es la correcta. Y si en caso, a pesar de haber recibido todo el entrenamiento y la asesoría, comete algún error dentro de sus actividades, también tenemos que saber cómo disciplinarlos. No es simplemente hacerle una llamada de atención delante de todo el personal para que todo el mundo vea que yo soy el jefe. No, tenemos que saber cómo hacer un marco de disciplina a nuestros colaboradores. Otra de las cosas que tenemos que hacer es reconocer las acciones del personal, reconocer las actividades, qué estás haciendo bien, qué hiciste bien, felicitarlos, reconocerlos para que también ellos puedan crecer dentro del estatus de trabajo
dentro de la línea de carrera de la empresa. Así es, eso es lo que tenemos que hacer un reconocimiento público en la formación, ¿no? Tal colaborador hizo esta actividad, encontró una billetera que se había caído de un transportista a la hora que abrió la puerta de su camión y se la devolvió, no se la quedó. Entonces, esas acciones buenas del personal tienen que ser reconocidas. O como aquel trabajador que para subir a un transporte, a un camión, utilizó los 3 puntos de apoyo de buena forma, hizo el procedimiento correcto, revisó y en esa revisión detectó un artefacto sospechoso, un artefacto explosivo o cualquier otro punto que se pueda dar. Entonces, esos reconocimientos hacen que el personal mejore en su calidad de trabajo, mejore su estatus de reconocimiento con respecto a los demás colaboradores, y si es un personal antiguo con respecto a los nuevos. Y por consiguiente eso tenerlo presente para las líneas de carrera dentro de la organización. Esos colaboradores pueden crecer en sabiduría, en conocimiento y pueden llegar a alcanzar también con las competencias debidas a obtener el cargo de supervisor. Otra de las cosas, otro de los trabajos de nosotros los supervisores es que tenemos que planear, tenemos que programar nuestro tiempo, el tiempo establecido para realizar ciertas actividades, mantener los programas que se han desarrollado dentro de la organización activos y hacer que esos programas se cumplan en tiempo y espacio establecido. Aquí vamos a mostrarle algunos criterios a considerar de un supervisor, de un buen supervisor. Nos dice que el supervisor tiene que tener una actitud positiva, sobre todo ante los cambios y en todo tiempo. Esta actitud positiva gatilla también hasta nuestros clientes y hasta la organización o la empresa propiamente dicha. Como supervisores, ¿no? Concienticémonos que somos el modelo a seguir ante todo su equipo, ante todos sus colaboradores. Recuerden que el colaborador, ante la presencia de algún cuello de botella o de alguna dificultad para poder realizar su trabajo, va a voltear hacia el supervisor. Y tienen que ver a un supervisor líder, ¿sí? Un supervisor con las competencias debidas, en la cual el colaborador voltee y vea ese modelo a seguir. Eso es lo que tiene que hacer, esos son los criterios para ser un buen supervisor. Adoptar los cambios de la organización o del cliente como un reto para crear oportunidades de mejora para nuevas formas y modos de trabajo. ¿No? Tenemos que aceptar los cambios. Todos los cambios dentro del proceso de mejora son para bien. Y tenemos que hacerle entender a nuestros colaboradores que este cambio de actitud o este cambio de actividad o este cambio en el procedimiento es para la mejora. Tanto para ellos como para la organización como para el cliente. Eficacia de la supervisión. ¿Cómo podemos decir que nuestra supervisión es eficaz? ¿En base a qué? En primera instancia tenemos que tener presente que cada supervisor tiene que tener cierto liderazgo, tiene que tener la capacidad de influenciar a las personas con las que él trabaja. Pero esta influencia tiene que ser en base a una relación positiva, con valores personales, con respeto y exigencia, que todos tienen que trabajar y colaborar orientados hacia un objetivo, para cumplir un objetivo, una meta, llegar a alcanzar una meta. Parte de esta supervisión eficaz o eficacia de la supervisión influye en dar el máximo de uno mismo como líder, como supervisor, para poder exigir el máximo de las personas que nos rodean.
Dentro de la eficacia de la supervisión tenemos este punto que es la comunicación e información. Nos dice que tenemos que disponer de información adecuada e interpretarla para decidir correctamente, así como comunicar efectivamente. ¿Qué nos quiere decir este tema, este punto, este concepto? Que nosotros como supervisores debemos tener, o cuando nos llegue información debemos saberla leer, adecuarla, interpretarla correctamente para poder así nosotros comunicar a nuestros colaboradores. Y comunicarnos simplemente quiere decir decirles las cosas, sino hacerles entender y que ellos nos den la respuesta de qué cosa han entendido. Esa es la comunicación eficaz, hacer que lo que nosotros queremos comunicar sea entendido por el receptor o por la persona que recibe la información. Eso es comunicar efectivamente, ¿no? Dentro de esta comunicación e información nos dice que el proceso de supervisar permite disponer la información y facilita la comunicación. Toda la información que nosotros necesitamos brindarle a nuestros colaboradores tiene que ser de una manera efectiva. Esto quiere decir que debemos de cerciorarnos que el colaborador haya recibido la información que nosotros queremos que reciban y que la interpreten de acuerdo a lo que nosotros queremos que se interprete. Esto es comunicación efectiva y esto es el proceso de comunicación a la hora de supervisar. Método y gestión del tiempo. Como método y gestión del tiempo vamos a sugerir la técnica de Pomodoro. Vamos a revisar qué cosa es la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro es un método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una actividad específica. Esta fue creada por Francesco Cirillo a fines de la década del 80, ¿no? Y se basa en usar un temporizador para dividir el tiempo en intervalos fijos llamados pomodoros. ¿Sí? Cada intervalo se llama pomodoro. De 25 minutos de actividad, seguidos por 5 minutos de pausa o de descanso, con pausas más largas después de 4 pomodoros. ¿Qué quiere decir esto? Que después de una hora podemos hacer una pausa de 15, 20 a 30 minutos, dependiendo del tiempo que dispongamos. Ahora que ya sabemos cómo es o qué es el método Pomodoro, vamos a desarrollar cómo podemos realizar el método Pomodoro y cómo podemos gestionar nuestro tiempo. Primero, tenemos que hacer un listado de todas nuestras tareas o de todas nuestras actividades, de la más urgente a la menos urgente. Después tenemos que definir el tiempo para realizar dicha tarea. Si es en 2 horas, hora y media, en 1 hora, eso es lo que tenemos que definir para cada tarea. ¿Qué pasa si no terminamos la tarea en ese tiempo? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos inconclusa? No. Lo que tenemos que hacer es volver a la tarea y volver a cronometrar cuánto tiempo nos va a llevar para terminar esa actividad. Recordemos, después de 4 ciclos de 25 minutos, es decir, después de 1 hora de actividad, tenemos que hacer una pausa un poco mayor. Entonces, este es el método y el sistema que sugerimos para poder gestionar nuestro tiempo y tener una mejor eficacia en la supervisión y en el desarrollo de las actividades. Estimados supervisores, como ustedes saben, todo proceso tiene un sistema de gestión. Vamos a revisar paso por paso cuál es el sistema de gestión de la supervisión. Primero, para iniciar nuestro día tenemos que hacer una planificación.
de qué cosa es lo que vamos a hacer y qué cosa es lo que vamos a supervisar, cuáles son las actividades propiamente dichas que vamos a desarrollar, ¿sí? Una vez que ya hemos planificado qué hacer, tenemos que hacer una programación de tiempos para cada actividad. ¿En qué tiempo voy a hacer la actividad que he planificado? Después de ello, tengo que hacer la supervisión, una supervisión activa. Tengo que verificar, constatar que la actividad que se ha realizado y que yo le he indicado a mis colaboradores realizar, se está haciendo de manera efectiva. Cuando estamos en la formación y le damos las indicaciones a los trabajadores, le estamos diciendo, le estamos haciendo cierta planificación. Cuando indicamos a cada trabajador estar en cada puesto establecido, estamos programando la actividad que ellos van a realizar, porque no es igual una actividad en una zona operativa como en una zona administrativa. Después de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a supervisar, vamos a ir puesto por puesto, a verificar que la actividad que ellos están haciendo sea la correcta, dentro de la normativa, dentro de los procedimientos, dentro de los requisitos aplicables y de todas las recomendaciones y de los instructivos que nos dan nuestros clientes. Eso es lo que tenemos que supervisar, que todo esté dentro del cuadro normativo. Posterior a eso, que tenemos que hacer un informe. Dentro del sistema de gestión de supervisión tenemos que hacer un informe de nuestro día, qué pasó en nuestro día, qué hicimos en nuestro día. Ese es parte del trabajo y del sistema de gestión de la supervisión. Entonces, ya tenemos claro los 4 puntos de la supervisión, que es la planificación, la programación, la supervisión activa y los informes que tenemos que desarrollar. Todo esto se enlaza en reuniones de coordinación programadas, porque de nada sirve que se hagan todos estos 4 pasos si no nos vamos a reunir con nuestra jefatura, con nuestros compañeros que son supervisores, para poder exponer nuestro punto de vista, para poder exponer nuestra percepción con respecto al trabajo que se ve realizando, o para poder establecer y definir soluciones a algunos cuellos de botella o algunos problemas que se den dentro del trabajo diario. Entonces, compañeros, este es el sistema de gestión de supervisión en la cual nosotros tenemos que aplicar. Estilos de supervisión. Vamos a ver cuáles son los estilos de supervisión que nosotros hemos podido identificar. Primero son los comportamientos. El comportamiento del supervisor para poder planificar, organizar, motivar y controlar las actividades de los colaboradores. Es el grado y forma en que el supervisor escucha, en que define metas y estándares, desarrolla planes de acción, dirige a los demás, recompensa y la forma en cómo castiga también. Otra de las principales funciones que tienen los supervisores es levantar la información del día a día, levantar toda la información que ellos puedan percibir dentro de las actividades que realizan. Tenemos que conocer exactamente cuáles son las funciones del supervisor, cuáles son nuestras funciones. También tenemos que tener el conocimiento de las funciones de los colaboradores, porque ¿cómo podemos ser referentes de ellos si no sabemos cuáles son las funciones de los colaboradores y mucho menos de cómo se realizan? Entonces tenemos que tener el conocimiento, 1, de nuestras funciones, 2, de las funciones de las personas a las cuales vamos a supervisar. Tenemos que tener conocimiento de las normas y procedimientos del personal que trabaja con nosotros, ¿no? Que hace el trabajo de seguridad y protección. ¿Por qué fracasa la supervisión? ¿Nos hemos puesto a pensar qué es lo que piensan nuestros colaboradores y nosotros? ¿Por qué no podemos hacer una efectiva supervisión?
¿Por qué no podemos liderar nuestro equipo de trabajo y hacer que nuestros colaboradores hagan cosas, realicen sus actividades? Aquí tenemos algunos aspectos en los cuales consideramos que es el por qué fracasa la supervisión. Primero, las malas relaciones personales. Nosotros como supervisores no podemos involucrarnos personalmente con nuestros colaboradores y por lo consiguiente no podemos tener mala relación con el personal. Tenemos que mantener una relación estándar con todos nuestros colaboradores. A todos tenemos que darle el mismo trato y tenemos que darle la misma participación. No podemos ser deferentes con algunos y con otros no. Tenemos que mantener esa posición. Falta de capacidad. Se ha podido observar dentro de un equipo de supervisores que algunos sobresalen más que otros. Y yo soy enemigo de decir que es por falta de capacidad. Yo creo que ahí está orientado a otro tipo de actitudes, porque todos tenemos la capacidad de poder desarrollar un trabajo eficiente y eficaz. Falta de deseo, por problemas ajenos a la organización, problemas personales, llegamos a trabajar de repente con un poco bajoneados, con falta de deseo de hacer nuestro trabajo, ya venimos por cumplir. Entonces tenemos que concientizarnos que a partir de que ingresamos a nuestra zona de trabajo tenemos que ponerle toda la actitud posible para poder desarrollar una supervisión eficaz y que esa supervisión no fracase, porque nuestros colaboradores se dan cuenta con la actitud que nosotros llegamos. ¿Qué debemos de evitar para que no fracase la supervisión? Primero, la arrogancia. Nunca vamos a ser más que toda la organización. Podemos de repente tener por ahí algunas competencias o habilidades distintas a nuestros compañeros y por eso no tenemos que evidenciar esa actitud arrogante hacia los demás. Otra de las cosas que debemos evitar es instruir ineficientemente. Si vamos a dar una instrucción y una capacitación a nuestro personal, debemos dar el 100% de nuestra competencia para que ellos puedan ser instruidos efectivamente. No debemos tener favoritismos hacia ningún colaborador, considerando que trabajamos con colaboradores de diferentes sexos. No por eso podemos tener un favoritismo hacia ciertos colaboradores. Otra de las cosas que debemos evitar son las inadecuadas formas de mando. Algunas órdenes son dadas de maneras muy severas o muy directas, tanto que hieren la susceptibilidad de la persona que recibe la orden o el mando. Recordemos que no estamos en una institución militar, esta es una empresa civil. No podemos dar órdenes como si fueran militares. Tenemos que dar órdenes de acuerdo al contexto de la organización. Otra de las cosas que debemos evitar, que ya lo veníamos diciendo en diapositivas anteriores, es no dar elogios, no hacer sentir que la buena acción de los colaboradores pase desapercibida. Si uno de nuestros colaboradores hizo una buena acción, por pequeña que sea, hay que elogiarlo delante de los demás para que esa persona se sienta retribuida por la buena acción que ha hecho. Otra de las cosas que debemos evitar es hacer una mala planeación y organización, porque definitivamente esto hace que no podamos realizar una supervisión. Estimados compañeros, hasta aquí la capacitación de supervisión. Gracias por su tiempo
se despide su amigo Gabriel Guayamares Fuentes.